Tenemos detrás de mí, como podés ver, la puerta del Tribunal Criminal número 1 de San Nicolás, donde está siendo juzgado ahora mismo Pablo Damián Grotini. Como comentaste vos, hay testigos y son varios. Por eso el juicio no termina hoy, obviamente. Dijiste jornada 3. Recién estuvo hablando una de las médicas del personal que atendió a la madre de Grotini, tanto el 14 de abril como el 22 de abril de 2022, que es el día en el que fallece de esta manera sospechosa la madre de Grotini. Ahora están pasando diferentes testimonios y bueno, esto va a seguir para largo, pero la jornada de hoy recién va a concluir alrededor de las 2 de la tarde. Un testimonio detrás del otro, obviamente respondiendo a las preguntas de la Fiscalía y también de la defensa. Y Grotini ahí, sentado, observando a cada una de las personas que dan su testimonio. En este momento, como te comentaba, en la jornada de hoy, personal médico, las personas que estuvieron alrededor de la madre de Grotini cuando entra en paro cardiorrespiratorio y cuando intentan hacerle RCP, pero todo es inútil y termina falleciendo. Como comentábamos hace un ratito, y seguramente Diego Gabriele va a tener todos los detalles de la causa, como comentábamos, de manera muy misteriosa, especialmente porque no solo ella en 2022 fallece de esta manera, en un hospital, en una madrugada, siendo que los signos vitales, aparentemente, según el personal médico, obviamente, según todos los estudios que le habían hecho, estaban bien. Bueno, también su hija adoptiva de 10 años, Ailén, en 2021, en la misma circunstancia, y su hermano Germán, de 32 años, deportista, guardavidas, en 2019. Mismas circunstancias. Bien, Ale, nos llamás seguramente con testimonios. Pongamos a pleno esa imagen del ángel de la muerte. Así lo reconocen en la investigación. Si la viste, esa película que fue furor en el 2022, ¿se acuerdan del ángel de la muerte? Claro. De un caso real, emblemático, con una enfermera que descubre que un enfermero se paseaba por los hospitales matando gente. Bueno, acá descubrieron también en los hospitales cómo este hombre, acusado ahora, mató, o por lo menos investiga eso, a su hermano, a su mamá y a su hijastra, Diego. En este caso, Grotini utilizaba los hospitales. Claro. Porque, ¿cuál era el plan que había diseñado según la investigación Grotini? Generar algún tipo de afección para que primero su hermano, después su hija y por último su madre sean internadas. Y en la medida que se cumplía esa internación, provocarles la muerte. ¿Cómo? Manipulando el suero. Atención, porque el suero es clave. Porque Grotini sabe que todo comienza a partir de un suero adulterado. ¿Quién se da cuenta del suero adulterado? La mamá. Teresita, como la conocían, la madre de Grotini, llama horas antes de su fallecimiento a una enfermera. Sigan la historia porque el paso a paso es clave, ¿eh? Llama a la enfermera y le dice a la enfermera, estaba a punto de ser dada de alta porque había llegado, al igual que su nieta y al igual que su hijo, con una afección cognitiva, algunos dolores en el pecho, que rápidamente llevó una importante mejoría, por eso le iban a dar de alta. Las mismas circunstancias para las otras dos víctimas de este hombre, según la investigación. Pero sigan el minuto a minuto. Llama y dice, está pinchado el suero. Cuando entra la enfermera, lo encuentra a Grotini con su remera manchada, producto de la explosión del suero, en realidad de la sonda del suero, que es la goma que lleva el suero a la sangre, a las venas. Y la enfermera no le presta demasiada atención y pregunta qué pasó. Y Grotini dice, se pinchó la sonda. Raro, ¿cómo se pincha una sonda? Es parte de las imágenes que estamos viendo en el hospital. Vas a ver junto a Diego dos imágenes. Una muy fuerte en el banquillo de los acusados, también en el momento del traslado. Es fuerte verlo ahora. Sí, claro. Con la tranquilidad que está escuchando el juicio, por lo menos en el rostro lo que transmite. Y otra imagen que está justo acá abajo, mira, donde dice justo arriba Ángel de la Muerte, van a ver una imagen de cámaras de seguridad del hospital. Grave. Desesperación de los enfermeros, se lo ve caminar a él, ahí marcado con círculo rojo. Digo, ¿por qué es clave? Fueron exhibidas en la primera jornada del juicio, porque lo que busca demostrar esa imagen, la investigación, es la tranquilidad que manejó viendo que colapsaba la vida de su madre y la tranquilidad y las caminatas sospechosas previo al momento de que su madre colapse con esa complicación que la lleva a la muerte. Ahora, la enfermera va, cambia el suero y al rato, inmediatamente,
Muere la madre llevando a esta imagen que es en la cual los médicos corren, los Mirá cómo enfermeros corren. claro. Claro, porque la tienen que llevar al shock room para intentar reanimarla. Pero ¿qué encuentran Y él también? acelera el paso, ¿viste? Cuando Sí. ve correr a todos, acelera el paso. Encuentran una ampolla de diazepam. ¿Por qué había una ampolla de diazepam en una habitación donde no estaba recetado ese tratamiento? Y además una ampolla que ni siquiera se utiliza en el Hospital San Felipe. El mismo hospital donde murió Ailén, de 10 años, y donde La murió hija. su hermano de 32 años. Ailén, su hija adoptiva. Entonces, a partir de esa investigación, empiezan a detectar que este hombre había sido víctima de una tragedia familiar hasta ese momento. Sí. Y se preguntan, ¿cómo murieron los otros 2 integrantes de su familia? En las mismas circunstancias en las que acababa de morir Teresita. Y empiezan a ir para atrás. ¿Y qué pasa? Quieren exhumar el cadáver del hermano de Claro. Grotini, cremado. Ustedes saben, Grotini es funebrero, es su profesión, se dedica a eso. De hecho, Grotini Qué plan rápidamente criminal, ¿eh? quiso cremar a su mamá. Sí. Dios mío. Lo evitó la investigación. Claro. Lo evitó esta enfermera que levanta la mano y dice, a mí me pareció raro que se había pinchado el suelo. ¿Qué creen que pasó? Sí. Que fue menos eficiente que en los otros 2 hechos. ¿Mata por matar o mata porque nada justifica, por supuesto, ¿no? Pero a ver, No, quizás tiene claro, una niñez es muy buena tu difícil, pregunta. Sí. o el solo Por dinero, placer por de matar. Claro, no había ninguna disputa por la herencia. Por lo menos eso no se ha verificado. Ahora, ¿se quedó con todo? Se quedó con todo. Porque se quedó con todos los valores de su hermano, con todos los Claro. valores de su mamá. Y en el caso de su hija, lo mismo. Ahora, eran personas que no tenían ningún tipo de afección previa. De hecho, su hermano era guardavidas, una persona súper saludable que no tenía Ningún ningún tipo de antecedente. enfermedad de Mirá, base. claro. Lo mismo su mamá, a pesar de los 61 años que tenía. Sí. La hija adoptiva, un retraso madurativo, pero eso no implicaba ninguna condición que pudiera poner en peligro su Remarquemos, Diego, el continuidad lapso vital. de las muertes. Todo el tiempo que fue planificando, si se comprueba después en el juzgado, ahí lo vemos en el banquillo, desde la primera muerte hasta la última muerte de la mamá. La primera muerte fue en 2019, Sí. en julio de 2019. 2 años después muere su hija. Y en abril de 2022, el Mirá, 23 cada 2 de abril años, del cada 2 2022. años Cada una 2 muerte. años. Cada tenés 2 años una una muerte. frecuencia de cada 2 años. Terrible. Al hermano lo crema rápidamente. Sí. A la hija no la crema. Pero cuando fueron a buscar su cadáver, cuando lo exhumaron, no pudieron, por el nivel de Claro, descomposición, ya 2 años después. hacer demasiado. Era Sí, imposible. obviamente, hicieron todas las pericias con los restos que había. Pero lograron preservar el cuerpo para la pericia de la mamá, porque lo quería cremar. Ahora, Grotini habló frente a la fiscal durante la investigación. Cuando fue indagado, contó lo que tenía para decir. Y después pidió ampliar la Claro. indagatoria. Con la muerte del hermano, con la muerte de la hija, nunca fue sospechoso. Tras la muerte de la mamá, empieza a ser sospechoso. Era una familia que vivía una tragedia nada más hasta ese Claro, momento. él era víctima. Él dijo, yo soy preso de una tragedia familiar. Sí. Y le preguntaron, ¿y por qué murió su hermano? No, yo creo que mi hermano murió por causas naturales. Ah, ¿y por qué murió su mamá? Producto de una mala praxis. Atención, Sí. dijo, mi mamá muere producto de una mala praxis en la manipulación del suero por parte de la enfermera. Mirá, Tenía en la cabeza claro. el suero. Respecto de su hija, dijo que también murió producto de la mala praxis en ese mismo hospital, el San Felipe. Sobre este caso, actualizamos información. Ahora, detalles exclusivos de la investigación que se incorporan al expediente, porque nos preguntamos, ¿este asesino serial tenía experiencias para llevar a cabo cada uno de estos delitos, estos crímenes? ¿Los buscaba en internet, Diego? Los buscaba en internet y estos son elementos claves en la investigación. Les voy a dar un dato A ver. y ahora les vamos a repasar. Sí. Antes de la muerte de su hermano, buscó hasta el día anterior de la muerte de Germán Grotini 6 veces cómo matar, con elementos muy similares a los que creen utilizó para asesinar a su hermano. Esto se Respecto desprende de su los mamá, allanamientos, de las computadoras. Claro, sí, de los dispositivos electrónicos, la computadora, el teléfono Mirá. y la tablet. Antes de la muerte de Teresita,
17 búsquedas. Voy a dejar para el final la más espeluznante de todas, A pero ver. repasemos. Las búsquedas que lo complican. ¿Qué pasa si inyecto? Nosotros aquí hicimos un resumen, ¿eh? Sí. Son muchas. ¿Qué pasa si inyecto aire en las venas? ¿Cree que ese es el elemento que utilizó para Esto matar? tipiaba el ángel de la muerte. Miren qué frases. ¿Cuánto después de introducir aire se produce el infarto? Sí. Todas estas búsquedas fueron halladas en los dispositivos electrónicos de quien está imputado por el triple homicidio y son anteriores a la muerte de su hermano. Pero hay algo aún más espeluznante. A ver. Más que... Teresita, su mamá, Sí. murió el 23 de abril, como contaba recién Alejandro Moreira. Vimos las imágenes en las cuales la llevan rápidamente al showroom. ¿Qué quedó tras su muerte? Sus pertenencias. Entre sus pertenencias estaba su teléfono celular. En el teléfono celular de Teresita encontraron minutos después de que se certifique su muerte búsquedas en torno a si este tipo de prácticas, Sí. inyectar aire en las venas, podía ser determinado en la autopsia. ¿Escucharon bien? Lo Buscaba en el teléfono en de el su teléfono mamá de la muerta. mamá. Sí. ¿Cuánta perversidad hay en todo esto, no? Es una Sí, locura. sí. Instinto asesino. Es muy difícil de entrar en la cabeza de una persona que, según se investiga, hizo esto para con su familia, porque mató a toda su familia. Ni bien murió su mamá, tomó su teléfono celular, sabiendo que no era el propio, tal vez se preguntó si su teléfono podía convertirse en prueba y se preguntó o le preguntó a un buscador si la acción que cree la justicia llevó adelante para matar a su mamá, es decir, inyectarle aire o bien en el suero o bien el diazepam, podía detectarse en la operación de autopsia. Acababa de certificarse la defunción de su madre Qué y locura. ya estaba buscando en el teléfono de la Sí. mujer, creyendo que nadie lo iba a revisar. Por supuesto, lo secuestraron, lo peritaron y encontraron estas búsquedas. Imagínate si la madre de Grotini podría hacer esas búsquedas, más aún cuando estaba muerta. No. Porque los horarios, ustedes saben que se piden informes a las distintas plataformas Sí. y son muy específicas Claro. con los horarios, la geolocalización, el tipo de Diego, búsqueda. es el perfil de manual de un asesino serial. Sí, Como lo ves en las películas, en las series, sí. pero de punta a punta que ves el perfil, la frialdad. Hasta esta imagen que estamos viendo ahora en el banquillo de los acusados. La frialdad de alguien que está acusado de matar y con estos datos a su mamá, a su hermano y a su hija. Y mirá, con la atención que sigue siguiendo la audiencia, Diego. Porque él tiene un guión muy bien pensado respecto de lo que él cree. Tan bien pensado que hasta yo te diría que creo que está convencido. Eso creen los fiscales. Lo que está detrás son las pruebas. Claro. Las pruebas del suero, que Sí. cuando se analizan las dos muertes anteriores, el escenario se repite. Ahora, lo que resulta clave es el asesinato de su mamá. Para Sí. la justicia, la mató inyectándole alguna sustancia o bien aire en el suero que tenía al momento de estar internada. Atención, cuando estaban a punto de darle el alta. Bueno, será muy importante, y esto recién empieza, día 3 del juicio, seguramente en un próximo cuarto intermedio, cuando Alejandro Moreira nos llame con los abogados. Hay que ver, me imagino que con defensor oficial, cuál es No, la... tiene dos abogados. Dos abogados Sí, tiene presentes. dos abogados. Tiene dos abogados. Los abogados repiten, ¿sabes qué repiten? A ver, Y con esto cierro, ¿cuál repiten. es la coartada? Está preso hace 2 años Sí. y todavía no sabe de qué se lo acusan ni las causas de la muerte de su familia. Él es una víctima. Es lo mismo que le dijo a la fiscal las 2 veces que la tuvo cara a cara. Él se sigue declarando inocente. Siempre inocente, siempre inocente. Pero atención, porque recién Alejandro decía, son muchos testigos, más de 85, van a ser casi 100. Son todos los médicos. Porque claro, a los médicos lo que les llamó la atención, los médicos están acostumbrados a lidiar con la muerte. ¿Esto es cierto? Claro. Es cierto. ¿Están acostumbrados a lidiar con las muertes repentinas? También es cierto. ¿Están acostumbrados a lidiar con las muertes de personas sanas que de un momento al otro colapsan clínicamente? Sí. También es cierto. Lo que ocurre es que nunca habían pensado, en el caso de Ailén,
su hija adoptiva de 10 años Sí. y su hermano de 32 años, que alguien pudiera haber hecho algo para que esas muertes se produzcan, porque parecían muertes producto de afecciones que se suscitaron de un momento al otro. Pero fíjate que él en un momento busca, se puede descubrir, o sea, sabía que en algún momento podía caer. Digo, los Sí. crímenes perfectos, por lo general dicen que no existen, porque siempre hay algo que los delata. Ahí tenés ese Pero algo. él buscaba, sabiendo que cabía la posibilidad de tener ese destino. Por eso tantas búsquedas. Son 17 las búsquedas antes de la muerte de su madre. Del y teléfono 6 de la mamá que búsquedas, ya había fallecido. Claro, antes de su hermano y el de la mamá. Pero atención, Sí. tenía una perra, Grotini. Mm. Una perra que muere muy poquito después que su hermano. Esta perra fue asesinada por Grotini. Y esto lo declara un testigo en la instrucción, que seguramente va a ser parte de la cantidad importante de testigos en el juicio. ¿Qué dice este hombre? Practicó con el perro. Que lo pudo ver con una jeringa en su mano, Mirá. tomándole el cuero al animal, vio cómo lo inyectaba y al momento de inyectarle, nunca se pudo determinar qué, dijo, esta no aúlla más, esto está en la causa. Tenía conocimiento de cómo manipular jeringas. ¿Se sabe previo a qué muerte? Declara Fue ese testigo. inmediatamente posterior a la muerte del hermano. Inmediatamente posterior a la muerte Después del vino hermano. de la hijastra y después de la mamá. La muerte del hermano de Grotini, de Sí. Germán Grotini, fue considerada una tragedia porque era un hombre sanísimo, joven de 32 años, con un estado físico realmente envidiable. De hecho, trabajaba como guardavidas activamente Sí. y de un momento al otro llega al hospital sintiéndose mal, con dolor en el pecho, algún tipo de somnolencia, algunas dificultades cognitivas, no estaba ubicado en tiempo y espacio. Lo internan. Sí. Mejora rápidamente en el hospital, pero cuando digo rápidamente es 48 horas, una mejoría, casi una persona sin ningún tipo de afección. Y de un momento al otro muere. Es la misma circunstancia en la que muere su hija y es la misma circunstancia en la que muere su madre. ¿Saben qué creen que pasó? Bueno, ustedes del otro Sí. lado, vos Rubén, chicos, Debo, NASA, ya lo deben empezar a ver. Es una cuestión de sentido común. Le falló la pericia con su madre. Si hubiera pinchado correctamente el suero y no lo hubiera traspasado de lado a lado, Sí. nadie se hubiera dado cuenta que lo estaba adulterando. Una historia criminal de terror. La vamos a repasar y vamos a esperar las repercusiones porque es el día 3 del juicio y Grotini, el ángel de la muerte, ahí con esa cara, casi que ni se mueve, sigue escuchando el juicio. Pero repasemos el principio para entender a la perfección esta historia criminal. La historia de Grotini siempre se declaró inocente. Soy víctima de una tragedia familiar desde que murió mi hermano de 32 años allá por 2019. Muerte por la cual también se lo investiga. Ahí ya declaraba como sospechoso, pero él insistía que era inocente. Siempre inocente. Mm. Culpó a la enfermera por la muerte de su madre. Manipuló el suero. Fue culpa de ella. Respecto de la manguera, la retorció. Algo le inyectó. Grotini sabía que el suero podía ser la pieza clave que podía Claro. llevarlo a Coartada estar fue la preso. enfermera. Igual Claro. lo que contaste del perro para mí es clave. ¿Sabes Sí. la cantidad de animales con los que debe Está en haber la causa. practicado? Está Pero en la ¿sabes la causa. cantidad de animales con los que debe haber practicado para Y es poder probable. hacerlo? Además, teniendo en cuenta las búsquedas, ¿eh? No es una cuestión menor las búsquedas. Y sobre la muerte de la hija, mira lo que declaró. Fue mala praxis. Fue mala praxis. Siempre la culpa era de los médicos. Ahora, esto lo declaró cuando ya estaba imputado por los 3 homicidios. No lo dijo en su momento. En su momento él lloró la muerte de su hija. De hecho, hay una serie de posteos que son sumamente dolorosos, teniendo en cuenta lo que se lo Sí. acusa, ¿no? Respecto de, te voy a extrañar. Un padre muy acongojado. De hecho, mirá cómo yo hasta me voy acordando cuestiones A de la ver, causa. sí. Cuando llega la mamá al hospital, con ese dolor en el pecho, con esa somnolencia. 2023. En 2020, Sí. 2022 fue. Abril 2022. Ah, la mamá 2022, ok. La mamá lo que dice es, estoy muy triste y muy mal, yo creo que tiene que ver con la muerte de mi hijo y de mi nieta. Ay, Sí. pobre mujer, Dios mío. La madre le dice a los médicos que ella creía que se sentía mal por la congoja de haber perdido a su hija, a su A su hijo y a nieta su y a nieta. su hijo. Ahora están investigando a este hombre como posible asesino de esas 2 personas. Claro. Dios mío. ¿Era la víctima más fácil? Teresita, sí. Era la más grande, 61 años.
le podés endilgar cualquier afección de la edad. Pero fue la víctima con la que menos pericia tuvo. Porque cometió el error de pinchar... Claro. Para que ustedes se imaginen, el suero, todos conocemos un suero, Sí. lleva una cánula con un tubito de goma. Lo que se pinchó es el tubito de goma. Lo que ocurre es que si vos el tubito de goma lo pinchás de un lado, probablemente no haya ninguna caída ni siquiera de una gota, es una jeringa. Claro. Ahora, si lo pinchás de los dos lados, la cuestión cambia. Y eso fue lo que detectó la enfermera, que cuando entra, no se olviden de este dato, lo encuentra a Grotini, Sí. la enfermera que va por llamado de la mamá de Grotini, que estaba en la cama con el suero. Lo encuentra a Grotini con la remera manchada del suero, es decir, que cuando el suero pierde, Grotini estaba al lado. ¿Por qué hacía Grotini Pero al la lado mamá del de este suero? muchacho, 61 años, muy joven. Sí. O sea, fue mamá muy joven. ¿Sí? Para Sin tener un hijo tan enfermedades, grande. y sin Sí. enfermedades preexistentes. No tenía ninguna enfermedad de base. Era una persona sana. Claro. Al igual que su hijo. Y al igual Sí. que su... Mirá, acá A tenés ver, el suelo, ¿ves? sí. Es importante porque ahí tenés. Esa manguerita es aquello que creen Grotini manipuló inyectándole o bien aire. Ustedes saben que el Claro. aire te puede provocar un paro cardíaco. Claro. Rápidamente te quita el soporte vital. Y en la medida que eso no funcionara, Sí. tenía lista una ampolla de diazepam, una droga muy potente que en el suero a una mujer internada le podría haber quitado la vida. Claro. No llegó a usar la ampolla, Sí. porque le fue suficiente con inyectarle aire. Eso es lo que cree la Pero en la investigación. muerte de la mamá se le pincha Claro. ese momento. Y es ahí donde La lo ven además traspasa. con- Entonces tiene que llamar la madre Claro. viva. Llama a la enfermera y la enfermera Capaz llega. si no Grotini pasaba no le hubiera eso, llamado a la hoy enfermera. no conocíamos la historia del ángel de la muerte de Ramallo. Por eso te digo que los crímenes perfectos no existen. Siempre pasa algo que, bueno, hay cuestión de investigar. Y es fundamental el juzgado en San Nicolás con Alejandro Moreira, esperando seguramente Ale algún cuarto intermedio con repercusiones, pero también con tus sensaciones. Porque estuviste en el momento cuando a Grotini lo trasladaban, cuando llegaba, y estuviste adentro de la sala de audiencia donde se lo ve a este hombre casi sin hacer gestos. ¿Qué sensaciones te dejó? Bueno, cuando ingresa a la sala por este pasillo por el que venimos, Sí. desde la alcaidía a la sala del Tribunal Criminal número 1, atino a preguntarle, le pregunto si tiene algo para decir, dice que no, y después le pregunté si se arrepentía de algo y no llegué a escuchar su respuesta. Quizás ustedes después la pueden tener a través del micrófono, porque fue muy despacito que me contestó. Pero, claro, Hizo un gesto, sí. comenzó a las 9 de la mañana la audiencia y en esta audiencia el primer testigo es una médica que forma parte del staff de la clínica del Hospital San Felipe, que contó algo que va más allá del día 22 cuando termina falleciendo Teresita. Y en un ratito va a haber otros testimonios, ¿no? Inclusive familiares, una tía de Grotini, Claro. pero lo que contó esta médica es importante. Sí. Grotini la lleva a la madre no solo el 22, la había llevado ya el 14 de abril por los mismos síntomas, esos síntomas de mareo, de angustia. Sí. Y lo que cuenta la médica que atendió a Teresita ese día 14, el 22 no la atendió ella, atendió otro médico del staff de la guardia, porque recordemos que es de noche, esto ocurre de noche. Lo que cuenta esta médica es que cuando llega con ese nivel de angustia, lo que le dan son 3 gotitas de clonazepam y la dejan en observación, y que inmediatamente después de eso Grotini les pide si la puede acompañar al baño a la madre, ¿no? Entonces la acompaña al baño, vuelven, y que inmediatamente después de eso ella queda dormida profundamente. Cosa que le llama la atención a esta médica, porque dice 3 gotitas de clonazepam son menos de un cuarto de una pastilla, entonces no le puede generar un sueño tan profundo. Claro. Lo que le propone la médica es hacer una tomografía de cráneo para ver si tuvo algún accidente cerebrovascular.
Claro. A lo que tanto Grottini, que la empieza a despertar a su madre, según el testimonio de la médica, repito, ¿no? Tocándole la cara, la termina despertando, como tanto Grottini como la madre, como Teresita, finalmente se niegan a la tomografía y firman como que están de acuerdo con darle el alta. Ella misma darle el alta, digamos, Grottini a su propia madre, ¿no? Sí. El conforme, digamos. La médica pone en el día de la fecha, se recomendó hacer una tomografía, las pacientes se negaron y se retiran por voluntad propia, se dan de alta. Y ahí eso está firmado por Grottini. Eso fue el 14. El 22 ocurre el episodio que comentó Diego en el piso, ¿no? El hecho de la cánula, el hecho de la vía que estaba pinchada, el hecho de que termina teniendo ese paro cardiorrespiratorio y que los médicos a través del RCP no pueden reanimar a Teresita. Y ahí es donde comienza toda esa historia y se une este nudo gordiano hacia todo el pasado y hacia lo que ocurrió con Ailén y antes con Germán. Qué fuerte, ¿no? Cada uno de los testimonios que se van a escuchar en esta audiencia. Cecincón está ahí, Alejandro Moreira tomando nota absolutamente de todo, esperando a los abogados y pensando en estos casi 100 testigos. ¿Qué aportará Grottini en testigos? ¿Qué puede llegar a aportar? ¿Viste cuando ves una película? Va a hablar estos casos, Grottini, ¿eh? Yo creo que supera Va a la hablar ficción. Grottini. Mirá qué importante lo que cuenta Ale en torno a por qué tantos testigos. Son Lo todos vimos los médicos. anotando cosas a Grottini, ¿eh? Claro, y sí, porque van a- ¿Anotaba? Sí. ¿Anotaba mirá. por momentos, sale? Sí, estaba anotando, se ponía los anteojos para ver, para leer Frialdad. y Eso, iba anotando Débora, a medida qué que frialdad, ¿no? la médica daba algún testimonio, decía algo, él iba anotando. Ahora te digo algo, qué frialdad. Mató a la hija, porque no es adoptiva, es la hija. La hija. Mató a su hija, mató a su hermano, mató a su madre. Por lo que dice el propio Diego, a la madre algo vio, más allá de que ella consideró que el dolor era muy creíble, que el dolor de una abuela que le mataron el hijo y la nieta esté con algunas dolencias físicas, emocionales. Algo vio esa madre para llamar a la enfermera porque se dio cuenta que algo más malo estaba pasando, porque si estaba bien de salud. Para la madre, y esto es importante aclararlo, Sí. la madre llama a la enfermera porque entendió, bueno, se pinchó el suero, estoy con un suero, se pinchó el suero, Claro. llama a la enfermera, que lo resuelva. Nunca, la madre murió sin saber que su hijo era el que había manipulado el suero con la intención de matarla. Lo mismo su hija. Con el y dolor lo que mismo su tenía, hermano. con el dolor que tenía, perdón el romanticismo, Sí. ¿no? Pero con el dolor que tenía, mejor que se murió sin saberlo, porque Dios santo. Alejandro, ¿sabés qué va a ver ahí? Yo recién lo estaba escuchando. Claro, porque había matado a su hijo y a su nieta. Él lo que va a presenciar, Ale, es como los médicos se dieron cuenta. Porque, claro, no se habían dado cuenta nunca, porque van a estar los médicos tratantes de los 3 pacientes, no solamente de la madre. Y los médicos van a ir contando cómo a partir de ese suero pinchado empezaron a sumar elementos. Porque lo que contaba recién Ale, para poner un ejemplo, Bien. lo que contaba recién Ale respecto de estas gotitas de clonazepam. La dopan, la duermen. ¿No parecía algo grave, algo denunciable cuando se queda demasiado dormida con una dosis tan baja? A la luz de los hechos, sí, porque creen que Grottini la había ya drogado con la Claro. intención de empezar a disminuir su soporte vital. Por eso es importante lo que cuenta. Y en laboratorio, ya volvemos, Ale, lo liberamos, así puede regresar a la sala de audiencias, tomando nota de todo, esperando repercusiones. Día 3 del juicio, capítulo juicio, en esta historia criminal que es que conmueve no solo a Ramallo, sino a todo el país. Muy Cuando empezamos, macabro. es muy macabro esta planificación, verlo así, tomando nota de lo que está sucediendo en la audiencia. De estos componentes químicos, ¿algo se pudo comprobar después en laboratorio? ¿Hay muestras No que encont- puede ser importante para el expediente? La pregunta es muy buena porque me lleva a una respuesta que es negativa. No encontraron el diazepam. Lo que creen es que el diazepam lo tenía como plan B. Primero aire. Si no funciona aire, diazepam. No lo necesitó. No le hizo falta. Y a la defensa de Grottini lo van a laburar mucho eso. Sí, no, la defensa de Grottini. La defensa del acusado, del asesino serial, acusado como asesino Yo serial, creo lo va a trabajar mucho eso. que tiene muy difícil la posibilidad de probar los 2 homicidios anteriores. No así el de Teresita. Y pero si hay Porque- un modus operandi similar, Sí, pero son indicios. Y para ser condenado Claro. necesitas pruebas. claro. Con indicios no es suficiente. Ahora, con el asesinato de su madre, por la calificación, Es perpetua. homicidio, claro, agravado por alevosía, por el vínculo y por el elemento utilizado, los 2 primeros son agravante de prisión perpetua.
Claro. Va a estar preso toda su vida. Lo que importa es si van a poder probarle, por la memoria de las víctimas, los otros dos crímenes. Atención con lo que Sí. pasó en el día 1 y el día 2 del juicio. A ver. El día 1, cuando inicia un juicio, se abre con los alegatos de apertura. Claro. Cada una de las partes cuenta su parecer respecto de aquello que va a suceder en el juicio. Eso es el alegato de apertura. Y se mostraron las imágenes de estas cámaras de seguridad. Se mostraron las imágenes ¿La que estamos tenemos a mostrando. pleno, Juan? Esto fue en el día 1 entonces del juicio. Del juicio. Con la presencia de Grotini en la sala de audiencia. Él miró esto. Él miró esto y los abogados pusieron en relevancia los movimientos sospechosos de Grotini durante los momentos anteriores a la muerte de su Sí. madre y los momentos posteriores. Este es el momento Círculo posterior. rojo es Grotini. La tranquilidad con la que va caminando, se queda ahí mirando, A ver, se está muriendo la madre, ¿no? Digo, Claro. tenés que estar un poco desesperado. corren todos menos él. No lo sorprende. Eso es lo que marcaron los abogados. Sí. No hay sorpresa. Sí hay caminata sospechosa y algo nerviosa antes de la muerte de la madre. Estaba más nervioso antes de que se produzca el suceso del fallecimiento que después En del la suceso del investigación fallecimiento. sería, te lo traduzco, en la planificación del crimen. Claro, estaba nervioso respecto de la posibilidad de consumar el crimen. Y luego tranquilo de haberlo consumado. ¿La mamá con quién estaba en ese momento? ¿Había una tía, algo Solo con o él. no? Solo con él. Y Solo. pero él era su hijo. Solo. Acababa de morir su nieta. Acababa de morir su hijo más joven. Era una tragedia. La que vivió la verdadera tragedia familiar fue su mamá. Total. Sí. Que es ahora lo que toma Grotini para defenderse. Yo no maté a nadie, yo soy, además, una persona muy metida en la feligresía de Ramallo. Un hombre que era conocido por todos, que era habitualmente el que hacía las lecturas en cada una de las misas, era El de el la casa funebrero de fúnebre, Ramallo. claro. Una persona a la que conocían todos, al que nunca le detectaron nada extraño. Sí, por supuesto, las condolencias cuando murió su hermano. Un chico tan sano, de un momento al otro. Y el hombre las recibía. Luego la muerte de su hija. Sí. Lamentamos mucho la muerte de tu hija, los posteos en Facebook. Todo esto se va a ir contando en el juicio y Alejandro lo va a presenciar. Pero lo más importante del juicio son los testimonios de los médicos. Porque los médicos, a partir de ese suero pinchado, abrieron los ojos y empezaron a notar una serie de elementos en los cuales, si atás cabos rápidamente, te das cuenta que la muerte se produjo por la intervención de alguien. Bueno, esos tiempos son importantes. De esa imagen que vemos a las enfermeras corriendo, a Grotini, al acusado que empieza a caminar cada vez más rápido, cuando se dan cuenta de que alguien, los enfermeros, le dicen, miren lo que pasó con el suero, alguien adulteró esto. De ese momento a que él sea el sospechoso, ¿cuánto pasó? ¿O fue inmediato ese momento? Fue inmediato, fue inmediato. Los tiempos se iban acortando Sí. para Grotini. Sí. Grotini es una persona de la que nunca nadie sospechó y que probablemente vaya preso de por vida porque una enfermera se dio cuenta que en la muerte de su madre ¡Qué historia! algo más había. Sí. Bueno, volveremos en vivo en San Nicolás, donde están. Ahí está, mirá, ese es Grotini, el ángel de la muerte en el banquillo de los acusados.